Nathan dejó a Abigail sola frente al altar, humillada ante todo el pueblo, como si sus años de amor no significaran nada. Su regreso, lleno de excusas y arrogancia, solo despertó más indignación y rabia. Pero el gesto inesperado de Abigail, entregar su vestido blanco a una joven nativa temblando de frío, cambió su destino y atrajo a Eli, un hombre que supo ver su verdadera fuerza. Solo escuchen el sorprendente giro de esta historia y cómo, al final, la justicia encontró su camino. El invierno llegó demasiado pronto al territorio de Montana ese año, como si el cielo mismo hubiera decidido no dar tregua. Las colinas, los caminos y los tejados de Three Pines estaban cubiertos por una capa de nieve que crujía como cristal bajo las suelas. El viento cortaba la piel y hacía temblar incluso a los árboles viejos. En la iglesia del pueblo, una pequeña construcción de madera teñida de años, las campanas habían sonado a la hora señalada. Los bancos estaban ocupados por vecinos vestidos con sus mejores abrigos, esperando una ceremonia que nunca comenzó. Las velas titilaban bajo la corriente helada que se colaba por las ventanas, y las flores frescas parecían fuera de lugar, como si alguien hubiera traído primavera por error. Abigail Turner permanecía sola frente al altar. Con apenas 22 años, su vida entera había estado ligada a un nombre: Nathan Cross, el hijo del juez del condado, su prometido desde la adolescencia, el muchacho que una vez le regaló una pluma de ganso y prometió construirle una casa cerca del río. Pero Nathan no llegó. No hubo nota, no hubo explicación, solo el vacío en la puerta de la iglesia y un murmullo incómodo entre los asistentes, que uno a uno fueron saliendo en silencio. Nadie quiso mirarla directamente a los ojos. Quizá por vergüenza, quizá por miedo a ver reflejada una verdad que nadie se atrevía a decir. Abigail no lloró. Caminó sola, con el vestido blanco aún puesto, bordeado de encaje y bordado a mano durante 3 largos meses. Su madre le había enseñado a coser, pero esa prenda era suya desde el primer hilo, una obra de paciencia, ilusión y fe. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba hacia el río que cruzaba el bosque, el mismo río donde Nathan le había pedido matrimonio. Allí, bajo los abetos cargados de hielo, el mundo pareció detenerse. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, encogida contra el lomo de un caballo exhausto. Una joven nativa, de rostro anguloso y ojos enormes, tiritando bajo un vestido rasgado que no protegía nada. Estaba descalza, con los pies violáceas por el frío. Junto a ella, un anciano con el cabello trenzado murmuraba algo en su lengua, agachado en una plegaria silenciosa. El aliento le salía como humo espeso, pero la esperanza no se veía por ninguna parte. Abigail no se movió al principio. Observó, sintió, comprendió. No supo si fue el instinto, el vacío dentro de sí o la simple humanidad lo que la llevó a actuar. Pero sin pensarlo, se desabrochó el corpiño, soltó los lazos, dejó caer el vestido sobre la nieve y lo dobló con manos que temblaban tanto como las de la muchacha frente a ella. El aire helado le mordía los brazos, pero no se detuvo. Avanzó unos pasos y le tendió la prenda. «No necesitas saber mi nombre», susurró, con voz baja pero firme. «Solo no dejes que muera así, vestida de dolor». La joven, paralizada, extendió los dedos, como si dudara que fuera real. Tocó la tela con reverencia, con miedo, como si no supiera si tenía derecho a recibir algo tan blanco, tan limpio. Al final, lo abrazó contra su pecho como quien abraza una segunda oportunidad. Y fue entonces cuando se oyó el sonido de un caballo. Un jinete emergió del bosque, alto y firme sobre su montura. Llevaba una manta oscura sobre los hombros y un rostro tallado en piedra por los inviernos y la guerra. Tenía ojos que ya habían visto demasiado y una expresión que no se rompía con facilidad. Detuvo su caballo a unos pasos. Observó la escena, a la muchacha nativa envuelta en blanco, al anciano que callaba, a la mujer blanca de pies descalzas y mejillas rojas que no pedía nada a cambio. La tensión en el aire era silenciosa pero palpable. El hombre desmontó. Su mirada se fijó en Abigail, intensa, desconfiada, pero no hostil.
Luego miró a la joven, que lo reconoció al instante y asintió, apenas perceptible. «Soy Eli», dijo el hombre, con voz grave. «Ella es Wina, y acabas de cambiar más de lo que crees». No fue una advertencia, no fue un agradecimiento, fue un hecho. Un lazo que se tejía en el momento menos esperado, entre almas que jamás habrían cruzado palabra, de no ser por el frío, la soledad y un acto que nadie había pedido. El vestido blanco ya no era un símbolo de abandono, era algo nuevo. Y el invierno, aunque seguía rugiendo, se sintió un poco menos cruel. Pasaron varios días desde aquel amanecer junto al río. Después de entregar su vestido y quedarse sola, Abigail abandonó el pueblo sin anunciarlo. Se refugió en la cabaña de su tía Hester, una mujer viuda que vivía en la ladera este, lejos del murmullo y los ojos de Three Pines. Allí, entre árboles desnudos por el invierno y el silencio de los pinos, intentó aprender a respirar de nuevo. El vestido ya no estaba, su futuro tampoco. Las paredes de la cabaña eran frías y delgadas, pero al menos eran mudas. Nadie tocaba la puerta, salvo el reverendo Milton, que vino una tarde con el rostro tieso y un libro bajo el brazo. Le habló de pruebas divinas y humildad ante la vergüenza pública. Le ofreció palabras que no curaban y un tono que parecía más interesado en acallar los rumores que en aliviar su dolor. «No quiero su consuelo, reverendo», dijo Abigail sin levantar la voz, «tampoco necesito su lástima». Él no volvió. Mientras tanto, lejos del pueblo, en las colinas blancas donde los árboles crecían bajos y el viento hablaba en otra lengua, la historia de aquella mujer blanca comenzó a esparcirse entre los fuegos de los campamentos. Eli había llevado el vestido con él. No lo hizo por vanidad ni por gratitud, sino porque Wina, la joven que lo había recibido, se negó a quitárselo. Dormía envuelta en él. Lo cosió por dentro con hilo rojo. Dijo que nunca había sentido calor verdadero hasta ese día. La boda que se planeaba para unirla con un joven llamado Tahoma, un cazador silencioso, firme, que ya le había salvado la vida durante un desbordamiento, iba a ser simple, un manto de lana, cantos tradicionales y la presencia del clan. Pero al ver el vestido, el consejo de ancianos detuvo todo. No porque lo desaprobaran, sino porque lo reconocieron. Para ellos, un acto sin testigos, sin recompensa y nacido del dolor ajeno era más poderoso que cualquier promesa entre tribus. Abigail, aunque no conocía ni una palabra de su idioma, se convirtió en parte del relato. No como una salvadora, no como una mártir, sino como una mujer que sangró en silencio, y aún así, eligió dar. Por eso, cuando Eli cargó el saco de maíz al lomo de su caballo y viajó por los senderos nevados de regreso hacia el este, lo hizo sin dudar. Llamó a la puerta de la cabaña justo al caer la tarde, cuando el humo de la chimenea apenas comenzaba a levantarse. Abigail abrió, cubierta con un chal viejo, sin saber si debía tener miedo, curiosidad o simplemente cerrar otra vez. Él estaba allí, firme. El viento le golpeaba el rostro pero no se quejaba. Llevaba consigo un saco de grano seco, un abrigo de piel curtida, y en sus ojos oscuros algo que ella no había visto en semanas: verdad. «Wina quiere que vengas a su boda», dijo él, sin rodeos. «Dice que sin ti no hay unión verdadera». Abigail lo miró, con el ceño levemente fruncido, como si no entendía si era una burla o una especie de mal chiste del destino. «¿Una boda? ¿A mí?», soltó una risa breve, hueca. «Después de lo que viví, después de quedarme sola frente a un altar con un vestido que ya no tengo, ¿y ahora me invitan como invitada de honor?». «No como invitada», respondió Eli, sin moverse, «como raíz, como parte de lo que fue». Ella lo observó largo rato, tratando de leer lo que no decía. Su expresión era dura, pero no cruel. Había en él una gravedad que no intimidaba, sino que sostenía, como un roble partido, aún de pie. «No entiendo por qué les importa», murmuró Abigail, bajando la mirada. «En este pueblo nadie preguntó si comía, nadie golpeó mi puerta, pero ustedes». «Porque no hiciste lo que hiciste para que te miraran», dijo él, por fin dando un paso adelante. «Y esa clase de actos no se olvidan donde yo vengo». Hubo silencio. El tipo de silencio que pesa, que envuelve, pero que no lastima, solo existe. Ella dudó.
Se giró hacia la chimenea, como buscando excusas en las brasas, pero no encontró ninguna. ¿Y si no me siento parte de nada? Entonces ven a ver lo que sembraste, dijo él, porque a veces hace falta ver el fruto para creer que sí hubo semilla. Y sin decir más, dejó el abrigo colgado junto a la entrada. Luego se volvió, como si supiera que su presencia no debía forzar la decisión. Pero mientras montaba de nuevo, escuchó la puerta cerrarse detrás de ella y un leve crujido de pasos sobre la nieve. No dijo nada, no miró atrás. Sabía que ella lo seguiría, aunque fuera por última vez. Y así comenzó algo nuevo, sin nombre, sin promesa, pero con un eco suave en el corazón de ambos. La ceremonia comenzó cuando el sol apenas tenía de oro el horizonte nevado. La pradera parecía suspendida en el tiempo. Ramas cubiertas de escarcha, aliento visible entre los presentes y un silencio ceremonial que no pedía palabras, solo respeto. Los miembros del clan de Eli formaron un semicírculo amplio, dejando el centro libre. Wina apareció desde detrás de una formación rocosa, caminando descalza, como lo dictaba su tradición, pero envuelta en el vestido blanco que ahora parecía hecho para ella. Cada paso era lento, firme, como si el pasado no la pesara, sino que la guiara. Su cabello oscuro caía sobre los hombros y en sus manos llevaba un lazo de cuero que entregaría al cazador Tacoma como símbolo de unión. Abigail la observaba desde el margen, sentada sobre una piedra, cubierta por una manta que Eli le había ofrecido esa misma mañana. No había dicho nada desde que llegaron. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos no dejaban de seguir el movimiento de aquella muchacha que, sin quererlo, llevaba sobre sí la historia de otra. El vestido ondeaba con cada soplo de viento como si tuviera voluntad propia. Un símbolo nuevo para una cultura que no solía mezclar símbolos ajenos con los suyos. Pero esa prenda blanca, nacida del dolor y entregada sin testigos, se había vuelto un puente. Cuando los tambores se apagaron y el humo del fuego ceremonial comenzó a disiparse, todos sabían que la unión era ya una promesa viva. Tacoma tomó la mano de Wina y ella le susurró algo que solo él oyó. No hubo besos, no hubo aplausos, solo la quietud sagrada de quienes entienden el peso de los compromisos verdaderos. Entonces Eli se acercó. Se quitó los guantes, los guardó en su cinturón y caminó hasta Abigail sin prisa. Se detuvo a una distancia prudente, con los ojos bajos, como si midiera cada paso con cautela. Pero no tuvo que decir nada. Ella ya lo esperaba. ¿Sabes por qué lo hice?, preguntó Abigail de pronto, antes de que él siquiera abriera la boca. Su voz no temblaba, pero algo más sí lo hacía. Su mandíbula, la línea de su cuello, el silencio que guardaba desde el día en que su vida cambió frente a un altar vacío. No fue por caridad, continuó, ni por piedad, ni siquiera por convicción. Lo hice porque, al verla allí, encogida, tiritando, pensé, que al menos una mujer tenga lo que yo no tuve, nada más, ni bendiciones, ni destino, fue pura rabia. Eli no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada, se mantuvieron fijos en ella. Bajó la cabeza apenas un momento, lo suficiente para mostrar que escuchaba. Pensé que lo hacías por bondad, dijo al fin con voz baja, pero quizás fue por justicia. Y en mi mundo ambas cosas salvan vidas. Abigail apretó los labios. El aire parecía más denso de pronto. ¿Y tú quién eres para hablar de salvar?, espetó. Tú, que apareciste después de todo, cuando ya estaba hecho, cuando ya no había sangre que recoger ni lágrimas que contener, solo llegaste cuando todo estaba limpio. El golpe no era físico, pero se sintió como tal. Eli no retrocedió, pero en su mirada, por un segundo, algo titiló, una grieta, un recuerdo. Yo estuve en la guerra, Abigail, respondió, con el tono de quien no está defendiendo, sino simplemente diciendo la verdad. He visto morir a los míos sin que nadie viniera, ni blancos, ni rojos, ni dioses, solo viento, dolor y polvo. Pero hoy, añadió, y su voz se volvió más firme,
Una mujer blanca dio algo sagrado a una de las nuestras sin pedir nada a cambio. No oro, no nombre, solo piel, frío y decisión. ¿Eso no merece ser protegido? Abigail bajó la mirada, luego la alzó. Por primera vez sus ojos no estaban llenos de reproche, sino de algo más profundo. Algo que no se dice en voz alta. Soledad reconocida. Tú no sabes lo que es quedarse sola en medio de todos, dijo. Verte abandonada por el único hombre que te conocía. Caminar con un vestido blanco por la nieve sabiendo que no hay futuro detrás de ti. Y aún así, no rendirte. Aún así, dar algo que no tienes. Sí lo sé, dijo Eli, sin apartar la vista. Lo sé mejor de lo que imaginas. Y en ese instante, el hielo entre ellos no se rompió, pero se agrietó, como cuando el río empieza a moverse bajo la capa congelada, lento, silencioso, vivo. No se dijeron nada más, pero no hizo falta, porque por primera vez hablaban el mismo idioma. Y no era inglés, ni apache, era el idioma del dolor que se vuelve puente. La nieve empezó a derretirse en los bordes de la cabaña cuando marzo se asomó con sus primeras lluvias. No era aún primavera, pero el hielo ya no crujía igual al caminar, y los árboles se desperezaban lentamente como despertando de un largo sueño. Con el deshielo también llegaron los pasos. Eli. No cada día, ni con palabras floridas, pero venía. Algunas semanas traía leña cortada y la dejaba sin hacer ruido junto a la entrada. Otras veces se sentaba en el tronco seco frente a la casa, con los brazos cruzados y la mirada perdida en las montañas. No hablaba mucho, y Abigail tampoco preguntaba. Ella aprendió a dejarlo estar, a no romper el equilibrio frágil que se había instalado entre ellos. Dos personas que sabían lo que era perder algo tan íntimo, que no se podía explicar ni compartir con nadie más. Con el tiempo, la presencia de Eli se volvió parte del paisaje, como el humo de la chimenea, como el canto breve de los pájaros al amanecer. Y entonces, apareció Nathan. Una tarde gris, con la camisa fuera del pantalón y los ojos vidriosos, llegó tambaleándose por el sendero. Ni una carta antes, ni una disculpa. Solo su figura confusa contra la línea de los árboles y la voz pastosa repitiendo el mismo nombre. «Abby, Abby, déjame hablar». Abigail estaba sola en la cocina, preparando pan con manos tranquilas, cuando escuchó el golpe en la puerta. No se asustó, solo se quedó quieta. Lo vio por la ventana, trastabillando, con el rostro enrojecido y la furia brotando entre excusas. «Tú y yo, eso no ha terminado. Yo cometí un error, pero tú eras mía». Abrió la puerta sin temor, pero no dijo nada. Se quedó firme. Y fue suficiente para que él cruzara el umbral con torpeza, extendiendo una mano como si tuviera derecho a algo. Pero antes de que pudiera acercarse más, otro paso resonó tras él. Eli. Nadie lo había oído llegar, pero ahí estaba, como si el bosque mismo lo hubiera llamado. Se plantó en la entrada, sin levantar la voz, sin apurarse. Miró a Nathan no con rabia, sino con algo mucho más firme, determinación. Nathan se giró. «¿Y tú quién demonios eres?» Eli no respondió. Solo dio un paso y, con una precisión seca, colocó su brazo contra el pecho de Nathan y lo empujó hacia atrás. Con un solo movimiento, ni brutal ni innecesario, lo lanzó al suelo directo a la nieve húmeda que aún cubría los primeros arbustos. Nathan intentó levantarse, escupió algo entre dientes, pero ya nadie lo escuchaba. «No vuelvas», dijo Eli entonces, sin levantar la voz. «Ella ya no es tu historia». Y eso fue todo. Nathan, desorientado, se quedó sentado unos segundos. Miró a Abigail, esperando quizá una señal, una lágrima, una palabra que lo trajera de vuelta a algo que ya no existía. Pero ella solo lo observó, en silencio. Y luego cerró la puerta. Eli no dijo nada. No hacía falta. Esa noche, el fuego crepitaba con suavidad en la estufa de hierro fundido. Afuera, el viento había amainado, como si la montaña supiera que dentro de esa cabaña algo se había resuelto.
No con gritos, no con venganzas, con firmeza, con decisión. Abigail y Eli se sentaron frente al fuego. Por un rato largo no se tocaron, solo compartieron el calor, el olor a madera quemada y la cadencia tranquila del presente, hasta que Eli alargó la mano, y ella, sin hablar, la tomó. No hubo besos, no hubo confesiones, solo un gesto, la unión de dos sobrevivientes que ya no necesitaban fingir fuerza ni pedir permiso para seguir adelante. «Nunca esperé sentir algo por nadie como tú», murmuró Eli con voz baja, casi quebrada. «Pero cuando te vi darle tu vestido a Wina, supe que eras más fuerte que cualquier guerra que yo haya peleado». Abigail cerró los ojos, no por debilidad, sino porque al fin, por primera vez, podía descansar. No era una historia de cuento, ni de finales perfectos. Era algo más real, la victoria de alguien que fue humillada y que aún así eligió no endurecerse. Y eso era triunfo. La primavera llegó sin anunciarse, como suele hacer en las tierras altas de Montana. No hubo un gran deshielo ni una tormenta que se llevara el invierno de golpe. Solo fue un día en que el aire ya no cortaba la piel, las ramas brotaron tímidamente, y el río, ese mismo río que lo había visto todo, empezó a correr con una voz distinta, más suave, más viva. Abigail salió de la cabaña una mañana y vio que las primeras flores silvestres se abrían entre las piedras. Eran pequeñas, casi invisibles, pero estaban ahí, como una promesa que nadie pidió y que sin embargo se cumplía. Su vida con Eli no era perfecta, tampoco era simple, pero era real. No se casaron, no lo creyeron necesario. Vivían juntos porque habían elegido caminar lado a lado, no por obligación ni por ritual. Cada uno con sus silencios, sus heridas, su historia que el otro no intentaba cambiar, solo acompañar. Abigail se convirtió, poco a poco, en algo insólito en aquella región, una mujer blanca que enseñaba a leer y escribir a los niños apaches. Al principio, algunos miraban con recelo, pero los más pequeños venían con curiosidad. Y ella les hablaba con paciencia, les enseñaba las letras como si fueran semillas. Eli seguía cazando, vigilando los senderos, cuidando a los ancianos del poblado y a los suyos. Nunca fue hombre de muchas palabras, pero cuando se sentaba a la mesa con ella, dejaba sobre el mantel lo que había traído del bosque, un pez, una piel, un puñado de moras silvestres, como si fueran gestos en lugar de frases, y eso bastaba. Wina venía a menudo. Ya no era la muchacha temblorosa que una vez se encogía junto a un caballo exhausto. Ahora caminaba con firmeza, con un niño en brazos y una risa en los labios. Su hijo tenía ojos oscuros y tranquilos, y solía dormirse envuelto en una manta que Abigail reconocía sin necesidad de tocar. Era el vestido blanco, ahora convertido en retazos cosidos a mano, unidos con hilo rojo. Lo llamaron Hope. Cuando alguien, ya fuera un visitante, un forastero o un miembro nuevo del clan, preguntaba por ese nombre inusual, Wina sonreía con dulzura, con una sabiduría que solo tienen quienes han conocido el frío por dentro. Se llama así, decía, por una mujer que lo perdió todo y decidió dar lo que le quedaba. Abigail nunca respondió a esas palabras, nunca las corrigió, nunca explicó que el vestido no era un símbolo de nobleza, sino un acto de desesperación que, por algún milagro, floreció en bondad. Pero en el fondo, en el rincón más callado de su alma, ella lo sabía. Aquel día junto al río no fue el final de nada, fue el principio. El principio de algo que no cabía en una iglesia, ni en una promesa rota, ni siquiera en una historia de amor. Fue el inicio de un ciclo donde el dolor no desaparece, pero encuentra su lugar, donde las pérdidas no se niegan, pero se transforman, donde los vestidos blancos no esperan un altar, sino un momento verdadero. A veces, al atardecer, Abigail se sentaba en el porche de la cabaña con una taza caliente entre las manos y miraba a Eli preparar las cuerdas de su arco mientras el niño de Wina jugaba cerca. No decía nada, no necesitaba, porque en ese silencio había paz, y en esa paz estaba todo lo que alguna vez soñó sin saberlo.